entre esa expresión de Nuestra Señora, al final mi Inmaculado Corazón triunfará, y la divina voluntad? ¿Qué relación existe? Sí, exactamente. La voluntad divina en María es la fuente de su vida. Es la realizadora, la voluntad divina, la realizadora de todo lo que constituye la vida de María desde el primer momento. Esa misma voluntad divina desea ser la protagonista de nuestra vida en todo. Vivir en la divina voluntad no es, por lo tanto, lo mismo que simplemente estar a sus órdenes. Es infinitamente más grande, porque no es solamente cumplir las cosas porque Dios quiere, no solamente es obedecer, no solamente es resignarnos, no solamente es abandonarnos con confianza, dejando a Él la iniciativa de todo y dejarnos llevar por Él. Eso es indispensable, eso va incluido, pero no acaba ahí. Donde quiere llevarnos nuestro Señor, como hizo en María, es que esa voluntad divina la consideremos nuestra. De esto ha hablado el Papa Benedicto XVI en su primera encíclica Deus Caritas Est, en el número 17, donde él afirma, no digo textualmente porque no recuerdo las palabras textuales, que llega un momento en que hemos de considerar ya la voluntad de Dios no como la voluntad de otro, una voluntad extraña para nosotros, sino sentirla, percibirla, hacerla nuestra voluntad. Entonces, en este vivir en la divina voluntad, es un intercambio continuo de voluntades para cualquier cosa, para todo. No se haga mi voluntad, sino la tuya, las palabras de nuestro Señor en el huerto. No tenga vida mi voluntad, sino la tuya. Entonces el Señor nos está diciendo simplemente, si tú quieres, si tú me lo permites, hijo mío, yo quiero ser en ti no solamente espectador, sino protagonista. Llámame. Puedes hacer tantas cosas, buenas, lícitas, pero esas mismas cosas no las hagas tú. Llámame, que sea yo el que las haga por medio tuyo. Llámame para todo, desde el primer momento del día. Que si no cambias intención, yo no estoy distraído y no me olvido. Tengo fe a lo que tú me dices. Si tú me pides que yo sea el que obre en ti, el que viva en ti, yo te tomo en serio, a menos que tú no te separes de mi voluntad con la tuya, haciendo por tu cuenta cualquier cosa. Llámame para todo. Puedes hacer tantas cosas, pero no las hagas tú. Llámame para que las hagamos juntas. Y en esto consiste el vivir en la divina voluntad, que se acaba el mío y el tuyo, y todo empieza a ser nuestro. Entonces, así es como ha vivido ella, nuestra Madre Santísima, así es como han de vivir sus hijos en este tiempo del triunfo. Ahora bien, en esto voy a precisar una cosa muy importante. Los santos, tomemos por ejemplo a San Pablo, que él es el que expresa esto, nos dicen una parte de este proyecto, pero no todo. El proyecto nos lo expresa San Pablo diciendo: estoy crucificado con Cristo, ya no soy yo el que vive, es Cristo que vive en mí. Cristo vive en mí. Sí, esa es la primera parte. Es como el rey que va a visitar a su amigo en su choza, en su pobre cabaña, en su cueva, y este amigo suyo lo recibe y le da todo el poder y toda la autoridad, toda la libertad de hacer en esa cabaña, en esa cueva, lo que él quiera. Y entonces el rey es el dueño de esa cueva, porque su amigo pobre le ha dado plenos poderes. Pero llega el momento en que el Señor está diciendo: bueno, amigo mío, hermano mío, hijo mío, ven conmigo a mi palacio y toma posesión de él. No solamente yo tomo posesión de tu choza, sino tú
toma posesión de mi reino, y no de la mitad de mi reino, sino de mi reino entero. Solamente que, ¿cómo puedes tomar posesión de él si no lo conoces? En la medida que lo conoces, lo aprecias, lo amas, lo deseas y lo posees. Si no lo conoces, ¿cómo es posible poseerlo? Lo tienes ahí, pero lo miras como una cosa que tú no entiendes, que tú no sabes ni de qué se trata. Para esto, para poseer la divina voluntad con todo lo que es, con todo lo que tiene, con todo lo que hace, el Señor ha querido dar a la Iglesia por medio de esta criatura, Luisa Picarreta, actualmente el título que se le da sierva de Dios porque se le está haciendo el proceso de beatificación, y el título que le da nuestro Señor y que está en su tumba, la pequeña hija de la divina voluntad. Pues por medio de ella el Señor ha querido dar a su Iglesia un tesoro que, les aseguro, no existe cosa que se le compare en 20 siglos, porque es realmente nuestro Señor el que muestra lo que es el corazón divino de las tres divinas personas, lo que es la voluntad divina, y nos lo muestra para enseñarnos a vivir en esa voluntad divina, usándola como nuestra, poniendo nuestra firma donde la pone Dios. No solamente que Dios ponga su firma en lo que hacemos nosotros, sino que nosotros pongamos la nuestra en lo que hace Dios. Quiere que tomemos posesión de toda la obra de la creación. De hecho, quiere que tomemos posesión de la obra de la redención a partir de la encarnación. Quiere que tomemos posesión de todo lo que hace el santificador en las almas. Quiere que tomemos posesión de todo, de tal manera que no solamente nosotros podamos decir: no soy yo ya el que vive, sino Cristo que vive en mí, sino que Él quiere poder decir lo mismo: ya no soy yo solo el que vive, sino que este hijo mío y este otro hijo mío viven en mí y hacen lo que hago yo. Nos quiere así inseparablemente unidos a Él, pero esto ya es, digamos, universidad. Hasta ahora era la primera escuela, la materna, la elemental, la enseñanza primaria. Ahora quiere el Señor que pasemos adelante, ha llegado la hora. Y el Señor, entre otras cosas, en estos escritos, por ejemplo, lo ilustra explicando la parábola del hijo pródigo, que todos conocemos. El hijo pródigo, él explica, es la humanidad entera, empezando por Adán. Adán es el que, con ingratitud, porque se enfrió en el amor, se fue de la casa paterna, pensando de vivir su vida sin el Padre. Y eso es imposible. Por eso el Padre pudo darle lo que pudo darle para que no se muriera de hambre, pero eso poco que se llevó, Él no se llevó todo lo que es posesión de su Padre. Él no se llevó la casa de su Padre, Él se llevó lo que llevaba puesto, lo poco que pudo llevarse para, como digo, para poder subsistir. Y en poco tiempo se le agotó lo que tenía, y entonces empezó a pasar hambre de felicidad, de vida, y las cosas sin Dios no pueden dar ni felicidad ni vida. Por eso empezó a pensar de regresar, y el regreso de la humanidad oficialmente se ve en Abraham. Sal de tu casa, de tu tierra, de tu pueblo, de la casa de tu padre, y ve. Y no lo explica más a Abraham, y Abraham se pone en marcha, se encamina, y sigue la historia de la humanidad. Y a un cierto tiempo, en un cierto momento, el Padre, que no fue detrás de él a suplicarle, no fue a buscarle, esperó, pero miraba todos los días a ver si ya venía, a ver si ya se acordaba de él. Y cuando lo ve de lejos, el Padre le viene a su encuentro con los brazos abiertos para abrazarlo, los brazos abiertos de su Hijo en la cruz. Y el abrazo entre el Padre y este pobre Hijo es la redención.
Y el hijo empieza a confesarse, a acusarse, y estaba a punto de decir, después de decir, no soy digno de ser hijo tuyo, trátame como el último de tus siervos. Era demasiado para el padre que él dijera eso, y el padre lo interrumpe, no le deja que diga, trátame como el último de tus empleados, de tus siervos. No lo deja hablar. Llama a los verdaderos siervos, que son los ángeles, se supone, que le pusieran el vestido nuevo, la túnica blanca, la gracia, el anillo al dedo, los derechos de hijo, sandalias en los pies, calzado en los pies. ¿Por qué? Porque estaba descalzo, y es que todavía no habían llegado a la casa. Entonces se encaminan juntos, ya reconciliados en el Nuevo Testamento, a partir de la redención, en dirección a la casa de la que él se había ido. Y sucede que, San Pablo dice que la noche va avanzada, el día se acerca, despojémonos de las obras de tinieblas y vivamos como si ya estuviéramos en el pleno día, como hijos de la luz. Nuestro Señor, que Él nació a medianoche, como dice el profeta Isaías, cuando la noche estaba a mitad de su curso, tu verbo omnipotente descendió de su trono real a esta tierra de miseria, etc. A mitad de la noche se oye el grito, ya viene el esposo, salir a su encuentro. Bueno, la noche no terminó con la venida de nuestro Señor al mundo, la dividió en dos partes, pero ahí prosigue el camino. Y entonces imaginemos este pobre hijo que camina de noche, con hambre, cansado, deseando llegar a casa sin saber exactamente dónde está, oyendo ladrar perros, con temor de bandidos que hay al acecho, cayendo en charcos de fango, levantándose. Bueno, en esa situación, caminando hacia la casa del Padre, ya reconciliado con él, y allá a lo lejos en el horizonte ve una pequeña lucecita que será, pensaba, tal vez la ventana de la casa de algún campesino, y no, ya acercándose más se da cuenta de que no era una ventana, sino era un palacio enorme, maravilloso, grandioso. Ya acercándose más llega ante la puerta, y la puerta le indica una pequeñita que es Santa Teresita del Niño Jesús, que indica, por esta puerta solamente los que son pequeños entran. Y hace falta un abandono confiado. Ese es el carisma de Santa Teresa del Niño Jesús. Solamente el que es pequeño realmente y el que cree en el amor puede entrar por ahí. Y ella tenía 3 años cuando nace Luisa, que son de la misma edad prácticamente, y ella, Teresita, indicó solamente la puerta, la primera que se le concede entrar después de tanto camino de la humanidad, es a esa otra pequeñita, la más pequeña que el Señor encuentra, que el Señor le dice, si hubiera encontrado otra más pequeña que tú, Él le hubiera encomendado esto a ella, y a ti te he hecho así tan pequeña, y te digo estas cosas no para que te hagas grande, sino para que te mantengas siempre en tu pequeñez extrema, y te confío a mis ángeles para que ellos tengan cuidado de ti. Pues ella entra y la sorpresa encuentra que ese gran palacio no estaba vacío, había alguien dentro. 2 que nunca habían salido del palacio, que son Jesús y María. También había habido otro que había nacido en ese palacio, que era Adán, el cual se fue. En ese palacio de la divina voluntad han nacido y siempre se han mantenido dentro Jesús y María. A ella es la primera que después de tantos siglos el Señor le concede de entrar y deja la puerta abierta para que, como dice el Señor, el que quiera y se disponga pueda entrar. Dice el Señor, por ejemplo, en uno de los capítulos de Luisa, mi voluntad no tiene ni puertas ni llaves, es como el aire que se respira, basta quererlo y se concede como vida. De manera que ahora, cuando nos llega a nosotros esta primera noticia,
El Señor ya no se acontenta con que hagamos lo que Él quiere. Para Él es demasiado poco. Es demasiado poco que tú seas mi siervo Israel, dice en el Antiguo Testamento. Yo te quiero hacer luz de las naciones. Es demasiado poco para Él que hagamos simplemente lo que es nuestro deber como siervos. El siervo es siempre inútil, lo ha dicho el Señor. Siervos inútiles. A Él no le sirven los siervos. A Él lo que le interesa son hijos que puedan compartir con Él su amor y su vida. Pues a nosotros que nos llega esta noticia, ¿qué nos queda que hacer? Señor, qué interesante es esto. Y a mí me ha llegado esta noticia. ¿Qué quieres decirme? Que cuando me haces saber una cosa es porque me la quieres dar, porque no es que tú me quieres dar simplemente erudición. No me dices las cosas solamente por el gusto de que yo sepa, sino porque quieres realizar lo que me estás diciendo. Es la anunciación para nosotros. Como fue la anunciación para María, en un cierto modo, con la debida proporción, es la anunciación para nosotros. Saber esto, que ahora el Señor nos quiere dar su voluntad, pero nos está pidiendo la suya. Y fíjense, si conocen, si tienen presente la expresión un poco particular de la estatua o de la imagen de la Reina de la Paz en Medjugorje, lo mismo la estatua que lloró sangre en mi parroquia en Civitavecchia, expresa esta petición. Tiene una mano en el corazón y la otra mano la tiene extendida, como diciendo: yo aquí tengo una cosa para ti, ¿y tú qué cosa tienes para mí? Yo te quiero dar mi corazón, te estoy pidiendo el tuyo. Nuestra Madre quiere darnos su corazón inmaculado. Como dice un gran místico mexicano, Monseñor Luis María Martínez, creo que actualmente es siervo de Dios también, él vivió esta realidad. Él murió en el año 1957. Dice en su diario, se expresa hablando al Señor: ¿te acuerdas, amado de mi alma, cuando hicimos este cambio? Empecé a sentirte como mío, pero no como algo mío que poseo, sino como algo mío que soy. Alguno podrá decirme que mi corazón no es manso y humilde como el de Jesús, pero ese es el corazón antiguo. ¿Y qué tal el nuevo? Este es el detalle. Ahí nos quiere llevar nuestro Señor. Quiere darnos su vida, su propio ser. Entonces, por ejemplo, el ejercicio y las horas de la pasión, que es uno de los libritos escritos por Luisa, a petición de un santo, San Aníbal María de Francia, escribió estas horas de la pasión, que era la oración que ella continuamente vivía. Es para copiar en nosotros la vida interior de Jesús, para hacerla junto con Él. No solamente es para que nos cuente lo que pasó, eso ya otros místicos lo han vivido y lo han contado, han descrito la pasión del Señor en muchos detalles, pero hacer con Él lo que Él hacía y vivir con Él lo que Él vivía, y que Él en ese modo lo pueda ver actualizado en directa, en vivo en nosotros. Es copiar la vida interior de nuestro Señor, es amar con su mismo corazón. Ahí es donde nos quiere llevar. Entonces, vivir en la divina voluntad es ese intercambio continuo de voluntad, que desde el primer momento de la mañana podemos decirlo al Señor con nuestras propias palabras, o bien con las palabras que Luisa ha escrito para dar una indicación a tantas personas. Una oración, muy conocida, muy publicada: Jesús, te amo, ven divina voluntad a pensar en mi mente, etcétera, etcétera, en todo nuestro ser. Lo podemos decir en 1000 modos, porque no es cuestión de palabras, es cuestión de haberlo entendido. Personalmente me gusta, cuando voy ante nuestro Señor por la mañana, de unirme a Él desde el principio de su vida. Como Él dice a los apóstoles en la última cena: cuando venga el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, Él dará testimonio de mí, y también vosotros
porque estáis conmigo desde el principio. ¿Y qué principio es? Un principio eterno, un principio fuera del tiempo. Entonces yo me uno a nuestro Señor en ese principio desde el momento que se ha encarnado, para decir con Él, con nuestro Señor, sus palabras, para que Él las repita en mí, las haga presente en mí, para ser yo creíble a los ojos del Padre. Heme aquí, oh Padre, que vengo para hacer tu voluntad. Y me gusta en alguna forma como explicarle, por si acaso él no lo entendiera. Heme aquí que vengo para hacer mía tu voluntad. Heme aquí que vengo para hacer contigo tu voluntad. Heme aquí que vengo para hacer realidad tu voluntad. Y me uno a nuestra Madre en la misma palabra decisiva de ella. Heme aquí, soy el hijo de la sierva del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Se realice en mí y en todos mis hermanos. A partir de ese momento, el Señor toma nota, y mientras no corrijamos, cambiemos esa actitud, ese deseo, Él lo tiene en cuenta. El Señor hablaba con parábolas y es justo y es importante, es imprescindible que muchas veces nosotros también usemos las nuestras. Entre muchos ejemplos, ahora me viene a la mente, por ejemplo, en alguna forma ya alguien lo ha dicho por alguna parte, pero pues uno toma de lo que encuentra y lo arregla y lo mejora, o lo pone en otra luz. Yo me imagino estar pues al borde de una carretera con una bicicleta vieja, toda oxidada, que se está cayendo a pedazos, y mientras estoy con esta pobre bicicleta pasa nuestro Señor en su Mercedes, en su Ferrari, y me dice con mucha amabilidad, con mucha cortesía: ven y sígueme. Y yo le digo: ¿cómo? Ven y sígueme. ¿Y cómo puedo yo con este trasto seguirte? No importa. Si tú me das tu bicicleta, yo te doy mi Ferrari. Pero no me digas: Señor, ¿te quieres burlar de mí? No, yo no sé burlar. O me crees o no me crees. Yo lo que digo, lo digo en serio. ¿Y cómo puedo yo darte mi bicicleta y tú me das tu Ferrari? Muy fácil. Mete la bicicleta en el maletero y súbete. ¿Así? ¿Así de fácil? Sí, así de fácil. Eso es la consagración a la divina voluntad. Ni más ni menos. Bueno, Señor, pues muy bien. Es un coche estupendo, pero yo no sé ni manejar ni nada. No tengo idea cómo se le hace. Fíjate cómo lo hago yo. No pierdas detalle de cómo me comporto yo, y así tú aprendes. Y así, cuando llegue el momento, cuando yo considere que tú ya te has aprendido suficientemente, te diré que te pongas tú en el puesto del conductor y yo me pongo en el del pasajero. Ahí es donde nos quiere llevar nuestro Señor. Es un pobre ejemplo, pero creo que da suficientemente idea de esto. El Señor quiere que su voluntad sea la nuestra, y para eso nos pide que le demos la nuestra. Un cheque en blanco firmado. Un cheque en blanco donde Él puede escribir cualquier cosa, sin condiciones. Y entonces hay un examen de conciencia que me parece muy significativo. Hay algo que me podría pedir nuestro Señor, que si me lo pidiera yo no se lo daría. Ahí es donde se descubre si tenemos algún ídolo, algún altarcito escondido. Porque mientras queramos reservarnos algo para nosotros, Él no puede darnos todo. Se queda con su regalo en la mano. No puede mientras nosotros tengamos las manos ocupadas. El Señor nos pide todo porque nos quiere dar todo. A quien todo da, todo se le da. Nuestra Madre Santísima le ha dado todo desde el primer momento. Por eso Dios se ha dado todo a ella, enteramente a ella. Ese creo que es el verdadero y en definitiva el núcleo del triunfo del corazón inmaculado de María. Dar todo a Dios, y Dios nos da todo, todo, sin restricción, sin límites. Esa tentación del demonio, seréis como Dios, era una tentación en el sentido de hacer por vuestra cuenta vuestra voluntad sin la de Dios.
Pero es que ese es el ideal de Dios. Eva hubiera debido responderle, ¿pero qué me estás diciendo? Si Dios ya me ha hecho a su semejanza, porque la imagen la tenemos en nuestro ser, la semejanza debería ser en nuestro vivir. No son sinónimos. Imagen y semejanza. La imagen en el ser, en la naturaleza. La semejanza en el modo de vivir. De ahí que San Juan, en su primera carta, dice, ahora ya somos hijos de Dios, y lo somos realmente. Uno le diría, tiene razón, por el bautismo, ya somos hijos de Dios. Sí, pero todavía no se ha manifestado lo que seremos. Hablaba en futuro, para él era futuro. Lo que sabemos es que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, es decir, volveremos a tener esa semejanza perdida por Adán, porque lo veremos como Él es. Es que no lo hemos visto como Él es, no, solamente por fuera, y lo poco que nos cuenta el Evangelio. Pero por dentro, solamente en el Evangelio de San Juan, pocas expresiones para dar una idea. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Yo tengo un alimento que vosotros no sabéis. Por ejemplo, o yo no puedo hacer nada por mi cuenta. El Padre que vive en mí hace sus obras. Son pequeños detallitos apenas que hacen entrever algo de lo que es la dimensión interior de nuestro Señor, pero todavía no lo hemos visto del todo, solamente por fuera lo hemos visto en el Evangelio, y como muchos santos, la Madre María de Ágreda, María Valtorta, otra mística italiana muy importante, estos místicos nos han descrito por fuera, pero la vida interior del Señor, en este modo vivida por Él, el Padre que vive en Él. El Padre no se podía separar jamás de su divino Hijo. El Señor ha sentido el abandono, pero es el abandono que nosotros le hacemos sentir. Es muy interesante que en las horas de la pasión, en la hora en que está nuestro Señor en la cruz, que pronuncia esa cuarta palabra, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sí, Él lo dice porque siente un dolor infinito, que es lo que a Él le hizo morir, más allá de lo que eran los sufrimientos físicos, el dolor espiritual de no poder vivir sin el Padre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En las horas de la pasión invierte la expresión y comenta, criaturas mías, ¿por qué me han abandonado? Es el dolor de Dios. Vivir la vida interior de nuestro Señor. Hacer todo lo que Él hace, poner nuestra firma donde Él la pone. Poner nuestra respuesta de amor en todo lo que Dios ha puesto su amor por nosotros. Una frase de San Pablo que me parece fundamental, la considero fundamental. Todo es vuestro, pero vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. Es decir, nosotros hemos sido creados en función del Hijo. Si Él no se hubiera encarnado, el Padre no habría creado nada de nada. Existimos porque Él se ha encarnado. Es decir, independientemente del tiempo, que no tiene importancia ante Dios, es el orden de causa y efecto lo que cuenta. Y en el orden de causa y efecto primero es el primogénito, el Jesucristo. Porque Él se ha encarnado, nos ha creado. Pero a partir de habernos creado, Él ha querido crear todo el resto del universo, incluidos los ángeles. Es decir, que todo lo que existe lo ha creado pensando en mí, pensando en ti, en cada uno de sus hijos. Aquí hay unos atardeceres en el mar estupendos. ¿Quién ha hecho este espectáculo? Lo ha hecho mi Padre, lo ha hecho pensando en mí. Lo ha hecho para llamarme la atención y para decirme cuánto me ama, cuánto es grande. Y así todo lo demás. El perrito que mueve la cola, haciendo el rabo, haciendo fiesta, es Dios que le dice, hazle fiestas a este hijo mío, de parte mía.
el pajarito que está cantando en un ramo de un árbol, lo mismo es Dios que le dice, canta que te oiga este hijo mío, a ver si se acuerda de mí. Y pasando está esa hierbecita, esa piedra, y esa hierbecita con sus hojitas me está diciendo, por favor, tómame y llévame contigo. Como te he de tomar, te he de arrancar, no con las manos, con el corazón, llévame a Dios, porque yo he salido de Dios por ti, y debo volver a Dios por ti, y no puedo volver por mí misma, si tú no me llevas. Por eso el Señor le explica a Luisa, no puede acabarse el mundo hasta que el último Hijo de Dios no tome en su corazón, hasta la última cosa que yo he hecho, la haga suya, y como suya, me la ofrezca a Dios. Es decir, todo lo que ha salido de Dios, todo debe regresar a Dios. Todo lo que ha salido, que es amor de Dios, en forma de un alimento suculento, en forma de aire que respiramos, en forma de luz que vemos, en forma de calor, de frío, de personas, de cosas. Todo lo que ha salido de Dios, por amor a uno como yo, debe regresar a Dios. Pero no puede regresar si yo no le hago regresar. Se tiene que cerrar el círculo, completar el círculo. Esa es la trayectoria de todo lo creado.